Así como nos gusta ponerle nombre a las generaciones, los baby boomers, los millennials, generación Z, etcétera, también nos gusta definir algunas décadas que se han caracterizado de alguna manera. Tenemos, por ejemplo, los alocados 20 del siglo pasado, una era de liberación sexual, prosperidad, jazz y alegría. Pero dieron paso a los difíciles 30, una década marcada por la Gran Depresión y todo el sufrimiento que trajo, así como el principio de la Segunda Guerra Mundial. Los 50 fueron la década dorada. Hubo un gran auge económico en la posguerra, crecimiento de la población, nació el rock and roll y la Guerra Fría dominó la política. Los 80 fueron la década del exceso, con unas grandes fortunas creadas en la bolsa y un boom de los bienes raíces. Los 90 fueron la era digital, con la masificación de las nuevas tecnologías. Así, gran parte de las décadas tiene un rasgo que las define. Apenas van comenzando los 2020. Entramos al cuarto año y si bien falta mucho por suceder, ya podemos ir pensando en qué definirá a esta década, en cómo se le recordará en el futuro. Algunos académicos ya han empezado a hacer ese trabajo buscando caracterizar estos años. Vale la pena recordar un poco lo que hemos vivido. Empezamos, por supuesto, con la pandemia de COVID-19. Nuestras vidas se vieron alteradas, millones murieron y sufrimos un profundo trauma de soledad. La educación se vio mermada, la economía y la vida social también. Comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, empujando a una nueva guerra fría. Las tensiones globales crecieron. Luego, claro, el ataque de Hamás a Israel y la venganza que estamos viendo. Otra guerra, otra fábrica de horror. El clima nos recordó lo mal que lo estamos haciendo. Este fue el año más caluroso de la historia y los huracanes, incendios e inundaciones hicieron evidente el horror del cambio climático. Esto mientras los líderes mundiales se reunieron otra vez para llegar a acuerdos vagos y mínimos. Está también el ascenso del populismo. El asalto al Capitolio en Estados Unidos, una especie de ensayo de insurrección, nos permite pensar que una nueva guerra civil en ese país no es imposible. Pero no solo es Estados Unidos. En Europa y América Latina llegan al poder populistas de ultraderecha con discursos antiinmigrantes contra la diversidad y los derechos de las mujeres. Hay un par de decepciones importantes también. La generalización de las redes, apps y formas de comunicación prometían hacer de la sociedad una más informada, más unida, más empática, y logró lo opuesto. La gente vive más de noticias falsas, de información frívola, de youtubers que solo aportan entretenimiento vulgar. No somos una sociedad ni más informada ni menos hostil. Los movimientos como Me Too y la cultura de la cancelación buscaban sensibilizar a la sociedad sobre la grave normalización del abuso y acoso sexual, así como de las formas de discriminación que arrastramos sin darnos cuenta. Sin embargo, su radicalización ha causado daños colaterales con inocentes acusados y un contragolpe conservador que reivindica sin pudor lo que se buscaba cambiar. Y llega la inteligencia artificial, cuyo impacto aún no podemos medir. México no está exento. Vivimos una crisis brutal de violencia con constantes masacres, homicidios en niveles históricos, un crimen organizado empoderado y brutal. Así como unas autoridades que ven este horror con distancia, tranquilidad y hasta algo de desprecio por las víctimas. ¿Cómo llamaremos a esta década? Unos dicen que será la década del desacople, en que perdimos las certezas y enloquecimos un poco. Otros proponen la era de los monstruos por los líderes que nos gobernarán. La nueva era oscura es otro que suena. Personalmente me gusta la década de las policrisis, en que decenas de crisis distintas y no relacionadas surgen y se acumulan, forjando una generación resiliente, pero que vive en la incertidumbre. Empieza el cuarto año de la década con pocas buenas noticias. Veremos si logramos cambiar el rumbo.